Ya estamos aquí un martes más. ¿Qué tal, Santi? Pues muy bien, Yanire, la verdad llega mi momento favorito de la semana, así que con muchísimas ganas. La verdad es que es un momento muy chulo. Tenemos una hora por la que además nos pagan, en la que estamos charlando con invitados súper mega chulos. Ya estamos en el cuarto capítulo de la cuarta temporada y bueno, pues vamos a por él, ¿no? Vamos a por él, Vamos a meter cabecera dentro cabecera. y vamos con ello. Si yo te contara un podcast de Singular. Bueno, pues hoy nos toca ponernos un poco creativos, un poco inspiradores, porque tenemos a uno de los fundadores de la Escuela de Inspiración, Javier Millán. Bienvenido, Javier. Bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme. A ti por estar aquí con nosotros. Para los que no conozcáis a Javier, es, como os he dicho, uno de los fundadores de la Escuela de Inspiración, una escuela que se apoya en la evidencia científica para crear un método que potencia tu felicidad y tu bienestar. Pero bueno, esto es un poco lo que podemos encontrar en la web cuando la visitamos por primera vez y yo prefiero, Javier, que nos cuentes tú un poquito mejor en qué consiste esa escuela de inspiración. Bueno, pues la Escuela de Inspiración, un poco también para darle contexto de cómo es ahora, pues surge de la evolución y de las inquietudes que tuvimos mi socio, Fernando Robles y yo, justo en el momento de la pandemia. Estábamos a punto de lanzar un proyecto que de hecho está en el congelador, y lo que ocurrió fue que en ese momento en el que pues, todos vimos pues una incertidumbre enorme a raíz de la pandemia, pues nos planteamos únicamente ver cómo ayudar a las personas que estábamos en casa sin ningún propósito de continuidad. O sea, fue muy curioso. Entonces, lo que pensamos fue, oye, vamos a mostrar cómo otras personas, otros referentes, entre comillas, han conseguido superar sus retos, para inspirar a cada uno a superar los suyos, que en ese momento pues eran bastante comunes entre todos, ¿no? Estar en casa sin saber qué es lo que iba a ocurrir y demás. Ahí es cuando surge el empezar a hablar como digo, con personas, pero desde un punto de vista muy, muy cercano, muy humano, y preguntándoles cosas como, oye, ¿en qué momento decides dejar tu trabajo para emprender? O cómo vives el momento en el que te despiden o te arruinas, etcétera, etcétera. Es decir, desde la verdad de la persona. eh, Así es como surge y evolucionó pues al público pidiéndonos qué es lo qué es lo que querían más, ¿no? Pues queremos conocernos entre nosotros, queremos tener nuestra propia voz, queremos aprender más, y ahí es cuando empezamos a construir, pero como digo, sin ningún propósito inicial de continuidad, empezamos a construir algo que terminó llamándose lo que hoy es la Escuela de Inspiración y que hoy ha evolucionado pues desde esa primera conversación en directo con una emprendedora de Madrid hasta el día de hoy, que estamos dando tanto charlas como ponencias como talleres en empresas, y también tenemos nuestra membresía para suscriptores individuales. Es curioso porque en el momento nunca nos habríamos imaginado esto, es así, pero la realidad es que, pues atendiendo un poco a lo que nos iban pidiendo y a lo que nosotros queríamos hacer, pues ha evolucionado en algo que nos hace muy felices, la verdad. Uh-huh. Qué chulo. ¿Qué es para ti la inspiración, Javier? ¿Cada persona se inspira de manera diferente o cada uno tenemos todos los humanos una cosita que siempre nos hace clic con alguna cosa en común? Eh, bueno, ahí hay varias preguntas. Cada uno se inspira con una cosa diferente y dependiendo también del momento en el que se encuentre. Es como cuando nos preguntan, oye, ¿qué libro me recomendarías? Eh, Depende mucho del momento en el que cada uno se encuentre, ¿no? Entonces, todos podemos inspirarnos si estamos abiertos a ello. Y dos, cada uno se inspira dependiendo de su momento y de su necesidad. Una de las conversaciones que tenemos, que son conversaciones que duran entre hora y media y 2 horas, porque realmente rascamos mucho en la experiencia vital de la persona, te puede llamar la atención hoy algo en concreto. Si la vuelves a ver dentro de un año, será otra cosa la que te llame la atención. Pero sí hay que tener esa actitud de escuchar, de mochila abierta para meter nuevas ideas y también para sacar otras que te han acompañado y que te das cuenta de que ya son caducas o que ya no te son útiles. Entonces es todo parte de la actitud individual de cada uno de nosotros, de replantearse ideas, de querer crecer y de querer evolucionar. Uh-huh. Y en ese sentido os apoyáis de vuestros invitados, de todas las personas que os visitan en la escuela, para que cada uno también
saque las cosas interesantes que le pueda aportar cada persona, ¿verdad? Claro, al final, tanto los suscriptores de la escuela como los invitados de los directos que tenemos participan en aportar sus propias reflexiones. Por un lado, los invitados, pues a través de los directos, aportan sus reflexiones y vivencias, pero por otro lado, en los talleres que tenemos en la escuela, ahí, por un lado, vienen los suscriptores y participan, dan respuesta, dan ideas, comparten ideas, con lo cual comparten su propia experiencia de inspiración. Y por otro lado, los propios invitados que hemos tenido en los directos también vienen a los talleres y muchas veces son los facilitadores de esos talleres, con lo cual, entre unos y otros, vamos creando esa inteligencia colectiva que podríamos llamar, que es de la que al final todos recibimos esa inspiración y ese aprendizaje, porque al final la inspiración, si no lleva a nada, tampoco es, o sea, si no hay una acción después no lleva a nada. Por tanto, siempre buscamos aterrizar esos aprendizajes y esa inspiración en acciones para que cada uno pueda replicarlo en los retos a los que nos vamos a ir enfrentando. Ujú. A mí, hablando de esta parte de la inspiración, me recuerda mucho a una escena de la película Invictus, no sé si la habéis visto, Sí. basada en Nelson Mandela, ¿no? En la que se junta con el capitán de la selección de rugby, Nelson Mandela, ¿no? Y le dice, ¿cuál es tu filosofía, François? Creo recordar, más o menos, ¿no? ¿Cómo logras inspirar a tu equipo? Y le responde, dando ejemplo. No, muchas veces el dar ejemplo es una de las mejores herramientas cuando no podemos hacer nada, dar ejemplo. Y la conversación sigue, y dice, pero ¿cómo consigues que sean mejores de lo que realmente se creen? Y a veces dice, pues a mí me gusta utilizar el trabajo de los demás, ¿no? A veces el reflejarnos en los demás consigue que podamos exceder nuestras propias expectativas, ¿no? Como esa mochila abierta que veías, Javier, de a veces sacar cosas y empezarlo a poner de una manera práctica y tangible. Mira, me recuerdas a uno de los directos que tuvimos, de los primeros, fue con un escritor de fama mundial, que es Alex Rovira, que ha escrito libros como La buena suerte, bueno, tiene muchos libros, ¿no? Pues en el directo que tuvimos con él, yo le pregunté, oye, Alex, tú, porque Alex tiene 3 hijos, le dije, ¿tú cómo has inculcado la curiosidad, la lectura, el amor por la lectura? ¿Cómo lo has inculcado en tus hijos? Que seguro que lo has hecho, ¿no? Y me dijo, Javi, no digas, haz. Es decir, muestra lo que tienes que hacer, ¿no? No le digas a tus hijos, tienes que recoger o no, ponte tú a recoger. Él hablaba, por ejemplo, de cuando paseaba al perro y el perro pues hacía sus necesidades, él no le explicaba a los hijos que había que limpiarlo. Él llevaba su bolsa y lo recogía, ¿no? Y ese mismo ejemplo sirve para la inspiración como nosotros la vemos, que es, nosotros podríamos traer a un gran líder de una empresa a contar cuáles son los pilares del liderazgo, pero lo que preferimos es que nos cuente cuando le ascendieron y tuvo que gestionar un equipo, cómo empezó a hacerlo. Pues al principio metí la pata porque hice esto, luego me di cuenta de esto, ahora entiendo que esto es importante, por eso todos los lunes hago esto. Para nosotros tiene mucho más valor lo que hace cada uno como muestra como herramienta de inspiración, que no la teoría que pueda haber leído en otros sitios. Al final, conocer la historia de cada una de las personas que han llegado a ser lo que han sido por su historia es un poco lo que nos va a llevar a aprender de esa gente al final, ¿verdad? Claro, porque muchas veces lo que ocurre es que tú ves a alguien que está ahí arriba como siempre entre comillas, ¿no? Hablando pues desde una jerarquía empresarial o X, llámalo X. Y nos quedamos solo con esa foto. Decimos, claro, es que es el dueño es que montó tal. Lo que ocurre es que nos perdemos la riqueza de su evolución. ¿Qué es la riqueza de su evolución? Pues cuando está en su casa y empieza a pensar, ostras, ¿y si hago esto? ¿Por qué no lo hago? Y ahí pues aparecen todos los miedos y demonios que tenemos cada día nosotros, ¿no? Pues quién eres tú para hacer esto, cómo vas a conseguir esto, o tu entorno a veces que te potencia y otros pues en un intento de defenderte y de protegerte te meten miedos, los suyos propios, para que no cometas errores, ¿no? Lo hacen desde el amor, pero no te ayudan en tu camino. Entonces el escuchar cómo personas han tenido que gestionar esos retos te permiten aprender mucho más fácilmente que si alguien que está en una posición de dirección general te dice, mira, pues decidí tomar esta decisión para mis 5.000 empleados. Bueno, eso está bien, pero que estemos en esa situación es poco probable. El camino, pero presentado desde la humildad y desde la realidad, desde nuestro punto de vista y experiencia, es mucho más enriquecedor. Y por eso nosotros llevamos 315 entrevistas que las tenemos en nuestra plataforma accesible pues, para toda la gente, para los suscriptores al final,
y las tenemos subidas etiquetadas por temáticas, para que cada uno, si quiere liderazgo, si quiere inteligencia emocional, si quiere emprendimiento, cualquier concepto que quiera lo va a tener, espiritualidad, y eso es, para nosotros es mucho más enriquecedor que, pues, a lo mejor, pues, hablar de las teorías no lo sé, de X, ¿no? Más desde la teoría, sino buscamos esa práctica y esa realidad del individuo, y para nosotros está siendo un máster de vida, porque escuchar a ciertas personas, porque cuando ya empiezas a hablar con ellos, ves que se empiezan a desnudar, ¿no? Y entonces es cuando empieza a salir la verdad, y ya no hay esa figura que quiere transmitir una imagen, no, ya está contando lo que le ocurrió. Ha habido gente que se nos ha emocionado en el directo, que tampoco buscamos eso, ¿no? Pero ahí es cuando sale la esencia de la persona, el brillo, se crea la conexión con la audiencia y donde realmente hay aprendizajes que son, para mí, pepitas de oro que también nos llevamos, como digo, Fernando y yo, en este máster de vida que estamos haciendo. Qué bueno. Bueno, tú nos estás sirviendo de inspiración a nosotros también, Javier, porque tantísimos capítulos todavía no hemos llegado, pero esperamos llegar poco a poco, ¿verdad, Santi? Vamos, ese es nuestro gran reto, ¿no? Cuando ves, ahí nos vamos a inspirar mucho en Javier para intentar alcanzar esas barreras tan bonitas y tener invitados, sobre todo, como decías, que transmitan muchas veces desde la emoción, desde la propia persona, no tanto desde ese rol, ¿no? Que muchas veces parece que nos vamos manejando bajo esos códigos o esa expectativa de nuestro rol, y cuando empezamos a conectar con la persona, pues empezamos a ver cuál es su gran experiencia, qué es lo que puede aportar, por qué proceso ha ido transitando, y que a veces nos vemos reflejados, ¿no? Muchas veces en esos miedos, y es muy importante ver cómo los ha superado, ¿no? Es que si uno va con la actitud de escuchar para aprender, no para validar sus creencias, porque hay una diferencia importante. Cuando uno escucha un podcast o una entrevista, en el formato que sea, ¿no? Cuando escuchas hablar a alguien, muchas veces tenemos nuestro filtro para ver en qué estamos de acuerdo y en qué no. Y ese filtro lo que puede hacer es, si lo escuchamos demasiado, puede hacer que perdamos la oportunidad de aprender, porque hay gente que ha hecho cosas distintas y ha utilizado una mentalidad diferente a la nuestra. Ahí es donde está el aprendizaje. Si estamos siempre escuchando a personas que opinan exactamente lo mismo que nosotros, nunca nos vamos a replantear nuestras ideas, y por tanto nuestro crecimiento va a estar muy limitado. Por eso insisto en la actitud de escucha, pero no desde la crítica o desde ver si tienen razón o no, sino entender cuál es el pensamiento que hay detrás de esa persona y ver cómo nos puede servir para nuestros retos, porque además, los retos a los que nosotros nos enfrentamos, en esencia, son muy similares a los de cualquier otra persona. Lo que ocurre es que se visten de distinta manera. Tú puedes pensar que una persona, pues en la posición en la que está, se enfrenta a retos distintos, pero en esencia se está enfrentando a sus miedos, está enfrentándose a sus creencias limitantes, que es lo mismo. Se visten de distinta manera, pero es lo mismo. Y ahí es donde está la riqueza. Oye, ¿cómo gestionaste tu miedo a hacer esto? ¿Cómo hiciste esto? Ahí, más allá de que hiciera una cosa u otra, te sirve para aprender. Fíjate, estoy acordándome ahora de la que fue la psicóloga de Inma Puig, fue la psicóloga del Fútbol Club Barcelona. Y yo le pregunté que qué era lo que marcaba la diferencia entre los jugadores muy buenos y los supercracks. Y me decía que es que los supercracks, cuando llega el momento de la verdad, lo que están pensando no es a ver si voy a fallar, sino que están pensando, entran en su estado de flujo y dicen, para esto está entrenando y ahora es cuando empieza realmente lo bueno. Esa mentalidad, lógicamente yo no voy a estar nunca jugando la Champions, yo ya soy consciente de eso, pero cuando llegue un momento en el cual tenga que echar toda la carne al asador, ahí es cuando puedo tirar de este aprendizaje y decir, Javi, ahora es tu momento. A lo mejor un día estoy delante de 15.000 personas hablando, pues ese es el momento en el que, equivalente a Messi jugando la Champions, pero para mí. Entonces ahí es cuando tengo que tirar de ese aprendizaje y decir, Javi, llevas años entrenando para este momento, saca el brillo que llevas dentro y ve a por ello. Y ese es el aprendizaje adaptado a tu realidad, con esa mentalidad de qué puedo aprender del otro, independientemente de lo que haya vivido. Es eso, ¿no? Al final no vamos a ser todos iguales, cada uno tenemos nuestras facilidades y nuestras dificultades, pero siempre vamos a tener algo que aprender de la persona que tenemos al lado o del líder que tenemos al lado, aunque tengamos un background totalmente diferente. Y también esa es un poco la mentalidad que tenemos que tener en general en la vida, ¿no? Cuando nos cruzamos con gente, tener esa mentalidad de vamos a sacar las cosas buenas
y tampoco vamos a buscar los peros, ¿no? Porque evidentemente hay muchas veces que la situación de cada uno va a determinar también lo que puedas llegar a conseguir o no, porque si naces rico a lo mejor es más fácil, ¿no? Pero también es verdad que es muy importante saber ver las cosas positivas y no tener esa negatividad por encima de todo para inspirarnos, ¿no? Y para aprender de todas esas personas. Cuando evolucionas en el mundo del crecimiento personal, del desarrollo personal, etcétera, y cuando trabajas sobre ti mismo, puede llegar la opción de continuar en un ámbito distinto, que es el de la espiritualidad. Y cuando llegas ahí, una de las preguntas que pueden salir es la de ¿quién soy yo y para qué estoy en este mundo, ¿no? Y una de las respuestas que surgen cuando investigas un poco es que al final hemos venido a este mundo para aprender. Y lógicamente el aprendizaje positivo. O sea, no el aprendizaje. No, a mí no me vale desde un punto de vista espiritual aprender que tienes que tener cuidado con la gente, por ejemplo, porque la gente es mala. Ese es un aprendizaje para mí negativo, ¿no? De una misma experiencia. El aprendizaje desde un punto de vista positivo. Oye, hay personas que actúan de una manera distinta, tengo que estar atento a ello y también tengo que ver mis expectativas, tengo que ver también yo por qué me ha hecho sufrir esta situación, etcétera, ¿no? Pero el aprendizaje es la esencia, desde mi punto de vista, de para qué estamos en esta vida. Y para eso, interactuar con todo tipo de personas es muy enriquecedor. Yo recuerdo hace años, antes de lanzar este proyecto, que le decía a mi mujer, joder, todos mis amigos tienen el mismo perfil. Es que todos opinan lo mismo, todos visten igual, todos, desde un punto de vista político, que a mí la política no me gusta, ¿no? Pero engloban muchas creencias que hay detrás, ¿no? Pero todos opinan lo mismo, tienen carreras muy similares y a mí eso veía como que ahí fallaba algo. ¿Por qué? Porque salirte de un mismo círculo y conocer a otras personas te va a enriquecer muchísimo. Ahora lo veo, que he conocido afortunadamente he interactuado con perfiles desde la CEO de Movistar España, por poner un perfil profesional altísimo, a emprendedores muy conocidos a nivel internacional, a un monje budista, por ejemplo, o a coaches, psicólogos, escritores, deportistas de élite, una DJ que ha tocado en Tomorrowland hace poco y que tiene una historia detrás brutal. Eso es un enriquecimiento que, como digo, va en línea con lo que yo creo que es el propósito de la vida, que es aprender y crecer. Y aquí, Javier, fíjate, una persona que fue muy importante para mí me dijo hace tiempo, la única forma, Santi, de despojarnos muchas veces de esas creencias limitantes, ¿no? Y de ser capaz de evolucionar y desarrollar es ponerte en lo que ella llamaba modo aprendizaje. Dice, tienes que ir siempre en modo aprendizaje por la vida, porque esa es la única manera de que vas como nuevo, ¿no? No estás juzgando en ese momento, sino que estás empezando a aprender. Entonces, al no juzgar o al no prejuzgar, es una manera de que te llegue mucho más potente la información y que luego tú seas capaz de poderla procesar y desarrollar. Y esto que parece algo como muy nuevo, ¿verdad? Ya se lo planteaban casi hasta en la antigua Grecia, los antiguos romanos se planteaban estas cuestiones de para qué estoy en este mundo, quién soy, ¿no? Me ha recordado mucho también a la parte de todo el estoicismo, ¿no? Que parece que empieza otra vez a coger un poquito de auge o de boga, pero que ya se planteaban estas cuestiones que son tan importantes, ¿no? Y cómo ser capaces de inspirarnos a nosotros mismos, incluso a los demás. Justamente, yo creo que ha sido hoy, he puesto varias frases en LinkedIn de la corriente estoicista, ¿no? Y aparece del estoicismo. Aparecen ahí varias frases que a mí me gusta mucho. Y luego con respecto al modo aprendizaje, ahí ocurre que también tenemos un poco la maldición del aprendizaje, que es cuando tú ya has aprendido algo, crees que ya no tienes más que aprender, ¿no? Entonces, según vamos creciendo, podemos caer en el error de decir, bueno, yo es que esto ya lo sé, que me va a enseñar a mí un niño. Entonces, por ahondar un poco más en eso que estás diciendo, que estoy totalmente de acuerdo, intentemos reducir el ego que tenemos en cualquier ámbito de nuestra vida para ver qué es lo que puedo aprender de lo que está diciendo esta persona. Más allá de que en algunas cosas sepamos a ciencia cierta que eso es equivocado, pero no nos quedemos con cerrar la puerta al aprendizaje, sino que estemos siempre intentando aprender. De hecho, uno de los principios, por ejemplo, de la meditación y del mindfulness es la mentalidad de aprendiz. Es eso mismo que estás diciendo tú, el concepto es este, mente de aprendiz. No pensar que como ya he meditado muchas veces, ya no se me va a ir la cabeza ni voy a perder el foco ni la atención. No, 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 porque eso te genera frustración en el momento que ocurra. Siempre tener esa mentalidad, como te digo, de mentalidad de aprendiz, que va muy en línea con esa idea que estás diciendo, Santi, que me gusta mucho. Javi, también en tu LinkedIn dices que formas en Power Skills y recalcas que no en Soft Skills. Sí. Cuéntanos cómo diferencias esto. Pues es que
por ejemplo, en las formaciones, en una formación en una empresa, pues te enseñan a utilizar Excel, SAP, PowerPoint, ¿no? Te dan herramientas, formaciones, ¿vale? O aprendes o estudias una ingeniería, fenomenal. Y entonces has hecho una presentación estupenda, fantástica, y cuando vas al cliente o al director general y se lo vas a presentar, te entra miedo. Ahí estás tú, con tu ordenador, en la puerta de la reunión justo antes de entrar y te entra miedo. ¿Qué ocurre? Que nadie te ha enseñado a detectar esa emoción, a etiquetarla, a conocerla y a saber cómo gestionarla. Ahora, en ese momento, dime cómo llamarías tú a la habilidad para gestionar eso. ¿Una soft skill, una habilidad blanda, o la llamarías una habilidad que te empodera? Pues para mí es una power skill, es un concepto que para mí está mal descrito, una soft skill. Es una power skill totalmente. El ser capaz de superar tus miedos, el ser capaz de mejorar la comunicación con otras personas, el tener empatía con otros, tantas habilidades, el liderazgo mismo o el autoliderazgo, ¿no? Que es un concepto que no se habla y que para nosotros en la escuela es algo que lo recalcamos mucho, que para ser un líder primero tienes que liderarte a ti mismo, autoliderazgo. Por eso no me gusta hablar de soft skills, porque me parece que es etiquetarlo de una manera equivocada y creo que se debe llamar power skills, y eso es lo que hacemos nosotros. Proporcionar herramientas para que la persona trabaje mejor, también se encuentre mejor, sea más feliz y pueda, porque claro, cuando hablamos con las empresas, muchas veces decir, oye, ayudamos a que tus empleados tengan menos estrés o que estén más a gusto, pues a veces les chirría, porque dicen, ya, pero es que yo lo que quiero es que produzcan mejor. Bueno, pues tenemos que ponerla antes oye, para que produzcan mejor tienen que tener ciertas habilidades, y para eso están estas power skills. Pero sí, es muy buen punto. Y ese cambio que acabas de decir, eso que tú le tienes que explicar a las compañías, que es importante que tengan esas power skills interiorizadas para que produzcan mejor, ¿es algo que acostumbras a hacer o que cada vez las empresas van más mentalizadas hacia vosotros sabiendo que eso es así, que se necesitan esas De momento estamos más en una función más evangelizadora, es decir, tenemos que explicarlo bien, porque si digo soft skills lo entiende todo el mundo, lo que pasa es que es un tema más personal, ¿no? Que a mí me molesta especialmente ese concepto. Entonces es un poco, a lo mejor, quizás soy Don Quijote luchando contra los molinos de viento, o no sé si estoy peleando en un campo que no tiene sentido, pero para mí, o sea, sí va a tener cierto rédito, pero para mí tiene todo el sentido el darle el valor que tienen estas habilidades, y que las empresas entiendan el rédito y el retorno que genera la inversión. Uh-huh. Sobre eso, al final, la mejora continua y este aprendizaje continuado normalmente suele ser uno de los pilares principales de las estrategias de bienestar que están poniendo ahora las empresas, y que nosotros también desde Singular notamos que se están dando más importancia. ¿Cuáles son, dentro de estas formaciones en Power Skills, qué mejoras principales puedes remarcar? ¿Cuál es el argumentario que le das tú a una compañía cuando no saben del todo bien por qué formar en Power Skills a sus colaboradores? Mira, en el entorno en el que nos movemos, que hay un acrónimo que es el de BUCA, que se ha utilizado mucho, y ahora ya hay otro acrónimo nuevo, etcétera. Pues, en ese entorno tenemos que tener claro que hay solo dos maneras de poder eh, eh, avanzar con éxito, porque es muy retador. Es que es muy retador. Hace 2 días nadie sabía nada de inteligencia artificial, y ahora pues todo el mundo tiene que tener sus cursos hechos, o parece que es una necesidad, ¿no? Y como eso, tantas otras cosas y cambios que vivimos en el día a día. Eso lo sabemos, no hace falta incidir en ello, pero es que la realidad es que a la velocidad a la que vamos, como no tengamos dos pilares fundamentales, no vamos a poder seguir el ritmo. Uno es el de la búsqueda de la excelencia, es decir, hacer las cosas que hacemos de la mejor manera, y la otra es el aprendizaje continuo. Si no tenemos ese interés y esa actitud, esa mentalidad que estaba diciendo Santi, primero de aprender, de aprendiz, y luego de estar aprendiendo de distintas áreas, nos vamos a quedar atrás. Hoy en día la creatividad consiste en unir áreas que en un principio son dispares, que están alejadas, y el integrarlas en distintos campos. Podemos utilizar, por ejemplo, en el mundo de la empresa, en el mundo de las grandes corporaciones, muchas veces se está hablando de tener, por ejemplo, mentalidad de emprendimiento. Pero es que si tú te pones a preguntarles a la mayoría de las empresas qué es esa mentalidad de emprendimiento, van a dejar de decirte cosas que son fundamentales y son de cajón para alguien que haya recorrido un camino de emprendimiento. Entonces,
Ese es un ejemplo de que hay que estar aprendiendo constantemente incluso de cosas que pueden no tener sentido. Oye, ¿para qué voy a aprender de emprendimiento si yo trabajo en una gran multinacional y voy a estar años allí? Bueno, pues es que ahí puedes crear productos, lanzamientos de una manera mucho más eficiente si tienes esa mentalidad. Y como eso, tantas otras cosas. Entonces, nosotros cuando vamos a las empresas, lo que lógicamente uno de los pilares es la inteligencia emocional, ¿no? Y la comunicación, por ejemplo, ¿no? Pero también incidimos en que cuenten con herramientas que mantengan ese aprendizaje continuo y esa evolución del empleado. Por eso, en las empresas en las que nosotros damos a formación les ofrecemos la posibilidad de que puedan acceder a la membresía de la escuela para que para los empleados puedan estar reciclándose constantemente. No solo recibir, por ejemplo, acabamos de terminar una formación en inteligencia emocional y estrés. Bueno, pues hablando con la persona de recursos humanos de este grupo, que son 3 empresas, lo que vamos a hacer es, más allá de diseñar las formaciones para el 2024, van a tener acceso a la escuela de inspiración, que es la plataforma de las entrevistas y los talleres. Y le ha encantado la idea. Dice, ostras, es que esto, para esos perfiles que son más reacios al aprendizaje, el ir poniéndole semillitas de conceptos, de ideas, de entrevistas y de talleres, pues va a servir para esa mentalidad. Entonces nosotros estamos totalmente subidos al barco del aprendizaje continuo y de nuevo pues intentando, como te decía antes, evangelizar un poco para que las empresas realmente abracen este concepto. Qué importante es evangelizar muchas veces y también a través de contenidos que se puedan compartir y esos contenidos abiertos que compartís vosotros también, Javier. Y sobre todo también otra cosa que me surge ahora mientras nos estás contando todo esto es cuando trabajas con grandes empresas, entiendo que no todas las personas necesitan mejorar la misma Power Skill. Claro. ¿De alguna manera identificáis las necesidades de maneras concretas para dividirlas en diferentes grupos? ¿Los responsables de recursos humanos os van ya con las necesidades ya identificadas? ¿Cómo lo hacéis en este sentido? Te encuentras un poco de todo. O sea, hemos tenido empresas en donde nosotros hemos hecho el cuestionario para sus empleados, una empresa muy conocida en Cataluña, enorme, todos la conocemos, y usuario seguro. A otras que lo tienen muy claro porque han hecho su propio análisis interno y en temas psicosociales les han dado información. Pero también ahí lo que ocurre es que es muy complicado, o sea, es imposible, y así lo decimos, es imposible acertar con toda la plantilla, porque nosotros mismos, los 3 que estamos hoy compartiendo este ratito tan agradable, hemos evolucionado en los últimos 6 meses. Seguro que los intereses que tenemos dentro de 6 meses también habrán cambiado. Entonces, el ser capaz de dar con algo que interesa a todos es muy complicado. Por eso nosotros, más allá de que ofrecemos formaciones específicas y concretas, pensando en la mayoría de los empleados, dentro de la escuela los talleres que hacemos son muy diversos. La semana pasada tuvimos un taller sobre aprende a conectar mejor con tus hijos a través de la comunicación. Pues eso, si no tienes hijos, pues es que te da igual, no te interesa, lógicamente, ¿no? Pero el próximo taller que vamos a tener es sobre cómo tener organizaciones autogestionadas, es decir, autoliderazgo, que no haya una jerarquía. Al final tocamos distintos palos, no buscamos expertos en la autogestión en este caso, pero sí, oye, 3, 4 ideas que te puedas llevar. Entonces, la manera en la que nosotros intentamos solucionar esto que comentas es, por un lado, preguntando mucho y, por otro lado, ofreciendo contenidos de valor, pero de distintas áreas. No sé, Javier, si tienes la sensación de que en ocasiones las empresas, precisamente por lo que hablábamos hace un momentito, que buscan esa productividad inmediata del empleado o de la empleada desde el inicio, a veces como los equipos, por ejemplo, hablando, ¿no?, de estos equipos autogestionados, del liderazgo de la comunicación, como que no ven ese retorno de productividad inmediata y a veces les supone un pequeño hándicap a la hora de tomar una decisión cuando está demostrado que a medio y largo plazo la productividad aumenta muchísimo. Hay varios disparadores para facilitar la comunicación con las empresas. Uno es el liderazgo. Si desde arriba creen en esto, la comunicación es muy sencilla. Fíjate, una de las empresas con las que tenemos a la membresía en sus empleados y también formaciones dentro de la empresa es una empresa que factura 140 millones de euros, te lo digo para no pensar que son empresas más grandes o pequeñas. Sí, sí. Y en este caso lo que ocurrió es que en plena pandemia, pues esta empresa, como casi todas, sufrió muchísimo y el director general
pues llegó a tener un ataque de ansiedad. Iba en el coche y en un momento tuvo que parar en la cuneta porque algo le ocurría físicamente que no comprendía, ¿no? A partir de ahí empezó a buscar. Llegó a nosotros por, pues no sé si el algoritmo o por qué, y entonces y ha visto lo que el contenido que hemos proporcionado le ha ayudado a él. Entonces ya es un creyente absoluto. Cuando le decimos, oye, ¿qué te parece si hacemos? Lógicamente, luego tiene su filtro de las necesidades de la empresa, pero ya Totalmente. es un creyente absoluto. Entonces, por un lado, está el que desde el liderazgo haya eso, porque si no, es muy difícil. Tenemos también empresas en donde la persona de recursos humanos pues tiene que remar muchísimo para conseguir esto. Y ahí es cuando te piden, oye, pero ¿qué retorno va a tener esto? Claro, no es lo mismo decir, mira, si cambiamos el packaging vamos a ahorrar un 3%, que eso es una métrica absoluta, que decir, mira, vamos a aportar herramientas para el desarrollo personal y profesional, porque son de las dos cosas, porque cuando tú mejoras la comunicación es un impacto también a nivel profesional el que tienes, ¿no? O sea, nosotros no nos quedamos solo en ese. Pero en ese caso, la manera en la que, o sea, otro de los disparadores que nosotros encontramos es cuando el propio liderazgo detecta ciertas cosas, como burnout, bajas, desconexión del trabajo, etcétera. Entonces ahí es cuando ya desde abajo se pide a gritos cambios, no saben cuáles, pero piden cambios y ahí es cuando un liderazgo quizá que no está tan vinculado con la formación de sus empleados, pues empieza a replantear cosas. Pero lo ideal, lógicamente, es el primer escenario en donde el propio líder pues haya tenido la necesidad de buscar sus propios recursos para gestionar los retos. Ahí es donde es mucho más fácil. Pero es un reto, ¿eh? Porque si no creen en ellos, de hecho algo que yo también he aprendido es a no insistir, Santi, porque el que no cree, pues es que te desgastas energía, te esfuerzas mucho para nada. Mira, pues hay muchas empresas, ojalá que lleguemos a estas, sobre todo por el impacto que generas en las personas que están abajo, que ese es nuestro foco, y si ahí no, pues oye, pues buscamos otra, y a la siguiente y a la siguiente. Sí, es fundamental creer y también es fundamental ya no solo que el director general esté, no me sale la palabra, Involucrado o sea, creyente. involucrado, efectivamente, pero también es que ya no solo el director general, sino que personas con determinado rango de responsabilidad, las personas líderes, aunque no sea de muchísimas personas, también lo estén, ¿no? Porque es muy importante que ellos mismos primero sepan cómo tratar a las personas que lideran y luego también animen a esas personas a participar en estas cosas que muchas veces están tan desconectadas y tan poco comprometidas que no van a querer saber nada cuando se les toca la puerta por primera vez. Si desde los mandos medios no hay una creencia en la estrategia que viene de arriba, eh, eh, la estrategia vamos, hay una frase que dice que la cultura se puede desayunar la estrategia cada mañana. No es exactamente así, pero lo que viene a decir básicamente es que si tus mandos medios no creen en lo que quieren hacer desde arriba, es que te da igual, porque terminas la sesión de hecho, esto es algo que también nos piden, que es, terminas una sesión imagínate, de liderazgo o de comunicación asertiva, termina la sesión, todo fenomenal, al día siguiente llega alguien de mando medios y no hace nada de lo que se ha comentado, pues es que se va toda la formación al garete, ¿no? Incluso puedes generar frustración. Por eso, algo que nos están pidiendo también, tu pregunta es muy relevante porque nos están pidiendo también acompañamientos. Decir, oye, habéis terminado la formación, vamos a continuar dentro de 3 meses con otra cosa, pero queremos que esto se implemente. ¿Qué podéis hacer? Y ahí es donde hacemos las reuniones individuales o en grupos pequeños para ver cómo están haciendo e implementando lo que se ha aprendido. Pero lo que dices es totalmente de acuerdo. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Si no hay un compromiso por distintos factores de la empresa, no hay nada que hacer. Es que es tan sencillo que una persona de este rango, un rango medio, diga algún comentario negativo al respecto y que ya todos los demás caigan por su propio peso, o sea, que diga, nada, esta chorrada que nos han mandado y ya no se les va a tener, no va a tener esa credibilidad, o sea, es fundamental que esas personas se lo crean desde el principio, a lo mejor también ahí está la pista, ¿no? Por ahí tienen que empezar, sobre todo las empresas que tienen estos problemas así más grandes de compromiso. Fíjate, ayer hablamos precisamente con otra empresa y la conclusión que sacó después de nuestra formación es que ellos tienen que mejorar su propia comunicación. Nosotros hacemos recomendaciones,
pero claro, hasta un punto. Nosotros incluso a veces hemos diseñado la comunicación interna, ¿no? Pero hay empresas en donde no te dejan. Pero la necesidad para poder involucrar a la gente, la comunicación es fundamental. O sea, si tú dices, oye, hoy tenemos un curso sobre gestión de estrés, pues la gente a veces lo que opinan algunos es, oye, yo ya tengo bastante trabajo, voy a estar aquí ahora X horas, pero es que cuando vuelva a mi trabajo voy a tener todavía más marrones. Entonces, ahí es cuando pierdes totalmente el poder de la formación. En cambio, si tú presentas, oye, en temas psicosociales la prioridad ha sido la gestión del estrés. Por eso hemos estado buscando a alguien que nos ayude para proporcionarnos herramientas a todos y cada uno y también a nosotros mismos. Entonces ya la comunicación va preparando esa mentalidad que estamos buscando para como ese campo de cultivo para que de ahí pueda salir lo que estamos buscando. Y también hablar eso, ¿no? Desde nosotros para vosotros. O sea, os estamos escuchando, sabemos lo que está pasando, lo que necesitáis y os vamos a ofrecer esto. No, os ponemos esto aquí y quien quiera que se apunte y quien no, que muchas veces también se hace ya por gastar el crédito de Fundae o porque les gusta, porque lo han leído por ahí y ya está, ¿no? La importancia también de la comunicación es De hecho, fundamental. fíjate, es totalmente de acuerdo. Y es que con otra empresa lo que estamos ahora haciendo es, hoy y mañana la persona de recursos humanos tiene reunión con la dirección general de esta empresa. Entonces, cuando termine, nos va a decir el feedback que les ha dado de lo que les hemos propuesto para el año que viene, pero lo que quiere a partir de ahí es que le hagamos una propuesta paraguas para X años, para que cuando hable con sus empleados le diga, queremos mejorar la productividad de la empresa. Para ello queremos que la empresa sea sana. Tiene fábrica también, o sea, temas de riesgos laborales, pero también salud visto no solo como temas físicos, sino también mentales, ¿no? Por eso, la prioridad en los próximos años va a ser, primero vamos a hablar de inteligencia emocional, luego gestión de estrés, luego vamos a hablar de comunicación, luego liderazgo. Es decir, que se vea, no que han utilizado, oye, hemos utilizado las 15 horas de la Fundae, no, sino que esto entra dentro de un paraguas que tiene un propósito. O sea, que es que estás describiendo muchas de las cosas que vivimos en nuestro día a día y que es una recomendación sobre todo también para las personas de recursos humanos que se encuentran a veces solitarias en su isla de intentar mejorar ciertas cosas y que no le acompañan, ¿no? Por tanto, totalmente de acuerdo y esa visión de largo plazo y la comunicación interna. Sí. Y también la importancia muchas veces de que marketing y recursos humanos se den la mano. Justo lo hablábamos en la entrevista pasada que tuvimos con Tony Jimeno, ¿no? Que al final la comunicación es muy importante, la que das para afuera, pero también la que das para adentro. E incluso la que das para afuera, si cuentas cosas que haces dentro, va a hacer que se atraiga mucho más talento. Entonces, al final, muchas veces es súper importante que esas áreas que hasta hace muy poco a lo mejor nos parecía que no tenían ningún tipo de relación, que se unan porque al final se puede crear algo muy potente y algo muy bonito. Mira, hay un concepto que es marketing, que es un concepto que lo creó María de la Peña y ella habla precisamente de la necesidad de utilizar herramientas desarrolladas por marketing para mejorar las acciones de recursos humanos. Es una mezcla entre HR, Human Resources, o recursos humanos, y marketing, ¿no? Entonces, lo que ella ha diseñado es, pues eso, herramientas que vienen del mundo del marketing para que recursos humanos genere más impacto. Y ella misma lo dice, ¿no? Cómo ciertas cosas que deberían hacer recursos humanos, pues al final está haciendo marketing. Por eso la necesidad de unir ambos campos para el beneficio de la empresa. María de la Peña, os invito a que la sigáis porque es, además de una mujer estupenda, es muy crack. La seguiremos seguro. La seguiremos, la seguiremos. El concepto lo conozco, no sé si también la sigo a ella porque el nombre no lo tengo muy así, pero si no, vamos, me lo apunto ahora mismo porque... Vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias. Con lo cual, pues es alguien a quien yo aprecio mucho. Es muy crack y bueno, pues está ayudando mucho a gente de recursos humanos a eso, a mejorar el impacto y la huella que tienen en las organizaciones. La seguiremos y seguro, si hay suerte, una de nuestras próximas entrevistas, a ver si puede ser ella. María, ya lo dejo caer por aquí, por lo que sea. Lo que esté, si necesitáis, yo os pongo en contacto que tengo muy buena relación.
Fenomenal, fenomenal, Javier, estupendo. Pues Javier, estamos a punto de terminar la entrevista, aunque siempre se pasa súper rápido y parece que acabamos de empezar, pero todavía me queda alguna preguntita más en el tintero y una que no sé si te va a ser fácil contestar, porque entiendo que no será fácil, pero si hacemos una radiografía de España, de la sociedad actual española, ¿consideras que hay alguna power skill concreta que deberíamos mejorar en general como sociedad? Em, yo te diría la actitud de aprendizaje fundamental, porque, y esto es una visión muy subjetiva y con mis sesgos, lógicamente, ¿no? Pero cuando tú miras otras culturas, que eso también sirve para conocer mejor la de uno, te das cuenta de cómo hay en otras culturas una una aceptación, no, pero sí hay un interés por aprender de otras personas, de grandes emprendedores, de empresarios. Hablo específicamente del mundo corporativo, pero lógicamente puede ser de cualquier otro ámbito, ¿no? Espiritual, deportivo, etcétera, ¿no? Eh, y aquí lo que ocurre muchas veces en la cultura que nosotros tenemos es que grandes líderes no se muestran por las envidias que generan, básicamente, ¿no? Aquí tenemos a una persona como una Amancio Ortega que podría enseñar muchísimo de cómo ha conseguido llegar a generar miles de empleos y tanta riqueza alrededor, ¿no? Y sin embargo, no se muestra, no dice lo que... Y luego vemos en otros países como grandes líderes empresariales están constantemente compartiendo contenido en redes sociales, te sabes la vida de ellos, y aquí no. Y en mi punto de vista es porque aquí no tenemos una actitud de aprendizaje, sino de poner etiquetas y a lo mejor envidias, lo cual me duele, ¿no? Porque perdemos la oportunidad de aprender de otras personas. Para mí, a partir de ahí, el escuchar a otros, el eliminar egos, el quitar eh, etiquetas, más allá de que estén en línea con lo que nosotros queremos o no, pero es lo fundamental. Ese aprendizaje continuo, yo te diría que es una pena, porque no poder escuchar al fundador de Mercadona, al fundador de Inditex, a los grandes líderes empresariales, por ejemplo, en España, pues nos perdemos muchísimo y cuando mueran, pues se quedará, su aprendizaje se perderá. Sin duda, sin duda. No me importaría algún día entrevistar a Mancio Ortega, No, a mí obviamente. tampoco, ¿eh? No sé si ha dado alguna entrevista, creo que ninguna, incluso lo podríamos hacer los tres. Desde aquí hacemos el llamamiento. Creo que no ha dado ninguna, con lo cual, pero como eso, como te digo, tantos otros que podrían compartir aprendizajes. Pero al final lo que tú lees que salen de algunas cosas que comentan es pues que si es que son ricos, que si son explotadores, que si son, te ponen unas etiquetas que, bueno, al final hace que se oculte esa figura y el aprendizaje pues se lo lleve a la tumba. Justo, y nos perdemos además esa evolución que han ido teniendo, ¿no? Desde los orígenes hasta donde han llegado, precisamente lo que hablábamos al principio, y es una cosa que nos perdemos. El señor Rocha ahora que tiene, por ejemplo, es el fundador de Mercadona, pues es que ha creado muchas otras cosas. Tiene lanzadera en Valencia que si tenéis oportunidad de ir a verlo, es impresionante. Es que es impresionante. Lo que ha hecho en el puerto de Valencia lo ha cambiado totalmente y tú vas para allá y ves. Yo he estado en la cafetería de Lanzadera, ¿no? Lanzadera es un proyecto que lanzó él de su bolsillo en el cual cientos de proyectos de emprendimiento son impulsados, apoyados y acelerados por el entorno que él ha creado de expertos que apoyan, estos mentores apoyan estos proyectos, ¿no? Cuando tú vas allá a esa cafetería es un hervidero totalmente, lo ves, notas la energía de cómo hay gente brillante que tiene un apoyo del mundo privado, en este caso de esta persona, eh, y es que tiene un edificio que es eso, luego tiene otro edificio que es una escuela, después tiene otro edificio que es para inversores, donde van allí a hacer sus pitch o a contar su idea, a ver si le dan dinero. Eh, pues es una maravilla lo que ha hecho, porque está generando un impacto en la sociedad. Es que hay mucha gente que está intentando curar el cáncer allí, hay proyectos espectaculares y hay auténticos cerebros ahí que están siendo ayudados por él. Y sin embargo, pues cuando sale, le atizan. Pues es una pena que no tengamos más personas como él, que igual que hay uno en Valencia, hay otro en Galicia, pues que hay otro en Cataluña, otro en Huelva, otro en Cantabria. Aportaría muchísimo conocimiento, la sociedad sería mucho más fructífera y al final pues creceríamos todos muchísimo más. Sin duda, sin duda. Yo me quedo con con este último speech, con esta inspiración que nos ha dado también a nosotros para continuar con nuestro aprendizaje continuo.
que es fundamental. Y también un poquito como reflexión mía personal, mi respuesta ante la pregunta que te acabo de hacer, creo que también es muy importante trabajar la empatía. Creo que es fundamental también que todos pensemos un poquito y nos pongamos un poquito el sombrero de los demás, porque creo que así la sociedad sería mucho mejor y podríamos crecer también mucho como personas. Pues estoy totalmente de acuerdo. La empatía visto como meterte, más que en los zapatos o el sombrero, yo a mí me gusta más meterte en la piel, porque muchas veces no somos capaces de ponernos en su piel porque no tenemos las mismas creencias que la otra persona. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, a mi madre, que la adoro, con mi hija, que en un momento mi hija pues, tuvo una rabieta, mi madre se rió, pues porque era un poco ridículo desde nuestro punto de vista lo que estaba ocurriendo, pero claro, mi hija tiene 4 años, ¿no? Y entonces, pues yo calmé a mi hija, estuve hablando con ella, ya pues la transmití mi comprensión, pero luego fui a mi madre y le dije, mira, mamá, entiendo que, ya os digo que yo adoro a mi madre, ¿no? Pero le dije, mira, mami, lo que ha ocurrido es que mi hija ha sentido ha visto algo, lo ha percibido con sus filtros de una manera y le ha generado esta rabieta, esta tristeza, no recuerdo qué emoción era, ¿no? Entonces lo que ella está buscando en ese momento es que la validemos, que la comprendamos, ¿no? Y si nosotros nos estamos riendo, se va a sentir todavía más incomprendida y desconectada de nosotros. Entonces es como si el día de mañana yo fallezco y tú estás triste y viene alguien espiritualmente muy elevado y se ríe de ti. No tiene ningún sentido. Lo que tienes que intentar es entender cuáles son el razonamiento que hay detrás de la otra persona y así es como realmente te vas a poner en la piel del otro. Pero estoy totalmente de acuerdo también en eso, en la empatía fundamental y no etiquetar a la gente. Cada uno, todos estamos, mira, algo que he aprendido en estas 300 entrevistas, una de las cosas es que todos estamos con nuestros retos, con nuestras cosas que nos duelen, con nuestros demonios, nuestros miedos, y estamos aquí para ayudarnos. Entonces, incluso gente que esté haciendo cosas malas, cada uno tiene sus propios infiernos, sus propias experiencias y hay que intentar ayudar y molestar lo mínimo posible. 100%, 100%. Javier, muchísimas gracias por esta visita. Repito una vez más, nos has inspirado. Estoy encantada de haberte tenido. Santi, ¿tienes alguna cosita más que preguntarle para despedirnos? Pues yo tengo 2 frases para terminar que espero que sirvan también para la reflexión y a la vez para la inspiración, que me gustan mucho y me han acompañado mucho. Y la primera es que te conviertes en aquello a lo que le das atención. Y la segunda de Maya Angelou, que la gente olvida lo que dices, olvida lo que haces, pero nunca, nunca olvida cómo le haces sentir. Así que, Javier, espero que te hayamos hecho sentir este ratito agradable. Pues ha sido un placer, gracias por prepararlo además con tanto cariño, gracias por pensar en mí y ofrecerme entrar en vuestra casa y poder tener voz y transmitir pues el mensaje que quiero transmitir para al final elevar la conciencia de la gente, que seamos más felices y estemos más conectados. Gracias por la invitación, por la preparación y por el cariño que le habéis puesto. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias, Javier, a ti por visitarnos, Santi, siempre por acompañarme en estas entrevistas y, por supuesto, a todos los oyentes, que sin vosotros no tendría sentido nada de esto. Ya sabéis dónde estamos, somos Si Yo Te Contara, estamos en YouTube y estamos en Instagram y estamos en LinkedIn como Singular y en hola@singular.es. Hasta la próxima. Hasta la próxima.